Hola, buenos días. Este es el tercero de una serie de vídeos en los que estoy explicando qué son los problemas de multicolinealidad en el modelo de regresión lineal múltiple. Estábamos viendo un ejemplo en el que se intentaba explicar el ahorro de una serie de familias a partir de las variables renta, tamaño y gasto en vivienda. Bueno, pues después de estimar el modelo, habíamos visto cómo, atendiendo a la matriz de correlaciones de las variables explicativas, pues teníamos indicios de que había problemas de multicolinealidad, puesto que las relaciones entre las variables como el gasto en vivienda y la renta, pues eran especialmente elevadas. También habíamos obtenido el determinante de la matriz de correlaciones de esas variables regresoras y habíamos visto que el valor que tenía este determinante era muy próximo a cero, lo cual también es un indicio de problemas de multicolinealidad en este modelo. Vamos a ver cómo podemos ver la multicolinealidad observando la significatividad individual y conjunta de las variables explicativas, ¿de acuerdo? Bueno, debemos tener en cuenta que cuando hay multicolinealidad imperfecta en un modelo, los errores estándar de estimación, o dicho de otra manera, las desviaciones típicas de los estimadores, se hacen anormalmente grandes. Los estimadores siguen siendo siguen siendo eficientes, siguen siendo de varianza mínima, pero esa varianza, a pesar de ser la más pequeña que se puede obtener, pues es anormalmente grande. En este sentido, los contrastes de significatividad individual tienden a fallar. Si recordáis el contraste de significatividad individual, el estadístico de contraste de este contraste se obtiene dividiendo el valor del parámetro estimado, el beta estimado, entre la desviación típica del parámetro estimado. Entonces, si la desviación típica es un valor anormalmente grande, pues al dividir algo entre un número muy grande, pues siempre me va a dar lugar a un valor muy chiquitito. Es decir, el valor de ese estadístico de contraste tiende a ser un valor muy pequeño en presencia de multicolinealidad. Y como bajo la hipótesis nula ese estadístico de contraste sigue una distribución t de student y la distribución t de student tiene media cero, pues ese valor anormalmente chiquitito razonablemente podrá provenir de una distribución t de student. Es decir, que el contraste de significatividad individual tiende a aceptar como no significativas variables que realmente sí tienen capacidad explicativa sobre la variable dependiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que este contraste está fallando? Pues cuando se contradiga con otro tipo de herramientas que tenemos. Por ejemplo, podemos observar si las variables que aparecen como no significativas en el modelo están altamente correlacionadas con la variable dependiente, ¿de acuerdo? Si a priori las correlaciones lineales con la variable dependiente eran elevadas y luego resulta que la variable no es significativa, pues ahí podemos pensar que este contraste puede estar fallando, ¿vale? Otra cosa que tenemos para comprobar si realmente está fallando, pues es intentar estimar un modelo en el que solamente aparezca esa variable. Y si esa variable por sí sola tiene capacidad explicativa, pero cuando las juntamos con otras no la tiene, pues entonces será un indicio de que el modelo, ese contraste está fallando por un problema de multicolinealidad. Bueno, vamos a hacerlo con Gretel. En este caso habíamos estimado ya el modelo. Bueno, y esta era la estimación del modelo. Y ya habíamos visto que la única variable explicativa de este modelo era la renta, ¿vale? La única variable que sale significativa en este modelo es la renta, ¿vale? A nivel de significación 0,05, bueno, y en este caso 0,01, es la única para la que puedo rechazar la hipótesis nula de que el beta que la acompaña sea igual a 0. El resto son no significativas. Vamos a ver cómo están esas variables relacionadas con la variable dependiente. Vamos a ver si verdaderamente son no explicativas. Bueno, pues para ello vamos a ver la matriz de correlaciones y ahora sí necesito incluir a la variable dependiente. Entonces yo os recomiendo siempre para esta matriz meter primero las variables explicativas y después la que pretendo explicar. ¿Por qué? Pues porque como lo que me interesa fijarme es en la relación, en este caso del ahorro con el resto de variables, pues la voy a tener toda aquí, juntita en la misma columna, ¿vale?
Y bueno, estáis viendo que la relación entre el ahorro y la renta es muy elevada, con lo cual esta variable debe tener una capacidad explicativa muy fuerte sobre el ahorro, pero fijaros, el tamaño también está bastante relacionado con el ahorro. En este caso tenemos un coeficiente de correlación lineal de 0,64. Hombre, no es que sea 1 o no está muy próximo a 1, pero tampoco es pequeño, ¿vale? Sí que a priori cabría pensar que el tamaño debería tener capacidad explicativa sobre el ahorro. Y bueno, el gasto en vivienda, este sí es muy próximo a 1, tiene una correlación con el ahorro de 0,98. Debe de tener capacidad explicativa sobre el ahorro. Fijaros, de hecho, bueno, es que este era el mayor problema, la correlación entre la renta y el gasto en vivienda, ¿no? Pues estas dos tienen mucha capacidad explicativa sobre el ahorro y es que las tres están muy relacionadas, ¿vale? Con lo cual, ya estoy sospechando de que realmente el gasto en vivienda tiene que tener capacidad explicativa. No tiene sentido que no sea una variable no significativa en este modelo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a obtener un modelo en el que solamente se incluya la variable ahorro y la variable gasto en vivienda. Vamos a ver qué capacidad explicativa tendría el gasto en vivienda sobre el ahorro si se quedan solas. Bueno, pues fijaros, me sale un modelo con un R cuadrado de 0,97. Por supuesto, atendiendo al contraste de la F, este es un modelo es significativo, o sea, la probabilidad de rechazar esa hipótesis nula de que todos los betas que lo componen son iguales a 0 es 0, o sea, la probabilidad de equivocarme prácticamente 0, o sea que debo rechazar esa hipótesis nula. Debo decir que este modelo sí es significativo. Y ahora sí me está saliendo que esa variable gasto en vivienda, para esa variable gasto en vivienda, debo rechazar la hipótesis nula de no significatividad, por tanto sí es significativa. O sea que fijaros, en el modelo 1 me salía que no lo era. Me salía que no lo era porque estaba la variable renta, que explica mucho más que la variable gasto en vivienda. Pero ya en el modelo 2, al eliminar la variable renta, el gasto en vivienda sí sale como una variable explicativa, ¿vale? Con lo cual, ya tengo claro que este contraste de significatividad individual me está fallando. Vamos a ver si también falla para la variable tamaño. Vuelvo a hacer lo mismo. Voy a volver a estimar el modelo, ahora solo con el tamaño. Entonces hago un modelo de mínimos cuadrados ordinarios en el que pretendo explicar el ahorro únicamente en base a la variable tamaño. Bueno, pues como veis, el R cuadrado no es tan elevado como en el caso de los otros modelos, porque no era una variable que tuviera una correlación lineal tan alta, pero desde luego, atendiendo al contraste de la F, también debo rechazar que ese modelo no sea significativo. Y de hecho esta variable ahora sí me sale una variable significativa, ¿vale? A nivel de significación 0,05 debo rechazar esa hipótesis nula de que el beta es igual a 0, de que la variable no es significativa, por lo tanto sí lo es. Con lo cual, aquí tengo un claro indicio de que esas dos variables, el tamaño y el gasto en vivienda, sí tienen capacidad para explicar al ahorro, pero en el caso del modelo 1, la renta probablemente sea suficiente por sí misma para explicar al ahorro y a lo mejor no son necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo claro ya que tengo un problema de multicolinealidad. Ya lo he visto de distintas formas y ahora tengo claro que tengo un problema de multicolinealidad. ¿Cómo resolvería ese problema de multicolinealidad? Bueno, pues para intentar corregir los problemas de multicolinealidad, pues hay distintas formas, ¿vale? Tenemos que tener claro que los problemas de multicolinealidad son problemas muestrales y en muchos casos se resuelven simplemente ampliando la muestra, ¿de acuerdo? Bueno, es evidente que si hubiésemos tenido más acceso a más información o si tuviésemos tenido posibilidad de tener una muestra más grande, pues lo habríamos hecho desde el principio, con lo cual esta solución no siempre es viable, ¿vale? Otra posible solución para la multicolinealidad es la eliminación de alguna de las variables que la están causando, ¿vale? Si, por ejemplo, en este caso la relación es muy fuerte entre el gasto en vivienda y la renta, pues a lo mejor con quedarme con una sola variable para explicar el ahorro, el modelo va a ser mejor, el modelo va a ser más eficiente, ¿vale? En este caso tengo que tener en cuenta si el objetivo de mi modelo es principalmente predictivo o si por el contrario lo que quiero es encontrar qué factores influyen en el ahorro de las familias. Si estoy ante un modelo predictivo, pues la eliminación de variables
es sin duda la mejor alternativa. Me quedo con el modelo más sencillo posible, con el mínimo número de variables posibles para aplicarlo a la predicción. Sin embargo, si el objetivo de mi modelo es simplemente encontrar qué factores influyen en el ahorro de las familias, pues entonces no debería eliminar ninguna de las variables y debería concluir que las 3 variables influyen en el ahorro familiar, ¿vale? Presentando un poco, bueno, pues todo esto que iría explicando todos los pasos que he dado, hablaría de que hay un problema de multicolinialidad, no presentaría el modelo como un modelo predictivo, pero sí que diría que esas variables tienen capacidad a la hora de predecir pues la capacidad de ahorro de las familias. Otra solución práctica a la que a veces se recurre es a hacer determinadas transformaciones con las variables que tengo en el modelo, ¿vale? Por ejemplo, una transformación común, si se trata de una serie temporal, es calcular, por ejemplo, los incrementos de la variable. Y en vez de trabajar con la variable en términos absolutos, pues trabajar con cuánto ha crecido desde el periodo anterior, ¿de acuerdo? Otra transformación que se puede hacer, pues a lo mejor si estoy trabajando con variables, pues no lo sé, para determinadas regiones, por ejemplo, variables para los países, pues podría dividir entre el número de habitantes y llevarme las variables a términos per cápita, ¿de acuerdo? Todas estas transformaciones lo que intentan es romper esas relaciones entre las variables explicativas para conseguir que se puedan quedar todas en el modelo sin dar lugar a problemas de multicolinialidad, ¿de acuerdo? Y estimaría pues nuevos modelos, en este caso, con esas variables en términos per cápita, ¿de acuerdo? Y bueno, también podría utilizar otros métodos de estimación, ¿de acuerdo? Pero verdaderamente, si los fines que perseguimos al construir el modelo son predictivos, pues un problema de multicolinialidad no es tan relevante, ya que no va a afectar tanto a la capacidad explicativa conjunta de las variables ni por tanto a su capacidad predictiva. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar sobre la multicolinialidad y nada más. Un saludo.